Entonces, eh, ¿cuál marco de información financiera voy a ocupar? Dice que aplique ordinariamente el contribuyente. Yo tengo que analizar esta situación no desde el punto de vista de un contador, lo tengo que analizar desde el punto de vista de todos los puntos de vista, de tipo jurídico, financiero, contable, fiscal, legal. Entonces, tenemos este problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad me deja muy abierta la situación. Ahora, si me está hablando de los estados financieros, como lo vemos aquí atrás, de esos estados financieros que tengo que elaborar en base a lo que establece el 28, y acá el 76 me establece que yo tengo que llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal, el reglamento de esta ley, pues yo no puedo ir y poner a fuerza algo que la disposición legal no me obliga. Acuérdese que ante todo aplica el principio de legalidad y la legalidad siempre va a entrar, siempre va a prevalecer en todos los aspectos, ¿sí? Tanto en las normas procedimentales como en las normas general, ¿no? Forma en la determinación del tributo. Entonces, ha sido una confusión y de verdad, se los digo, si esto lo vemos desde el punto de vista, como dicen, desde el análisis de un contador financiero como tal, pues me estaría hablando que estoy loco, ¿no? Que ya sabe, que de antemano se sabe que esto va conforme a lo que establece la norma de información financiera, ¿sí? Pero no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Entonces, sí es relevante para esos aspectos. Ahora bien, fíjense lo que establece el Código de Guatemala, Código de Comercio de Guatemala. En el Código de Comercio de Guatemala establece que la contabilidad y los registros contables, los comerciantes están obligados a llevar una contabilidad de manera organizada, de acuerdo con un sistema de la partida doble y usando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Obviamente esto ya se actualizó con la nueva ley, no decreto, y ya los colegios, el Colegio de Contadores de Guatemala, ya aquí aplica las normas internacionales, adoptaron la norma internacional de información financiera, pero de entrada te da una base de la elaboración de la información financiera, sino de la contabilidad que tiene los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego viene el Código de Perú, ahorita me regreso al otro. Código de Perú, Código de Comercio de Perú. El registro y la valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuran en las cuentas anuales deberá realizarse conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, Perú también en sus declaraciones anuales, lo que estaba analizando con Perú, y de hecho aquí el doctor Pascual, que está ahí en esa imagen, nos ponía la obligación en la declaración anual de ellos de especificar qué norma internacional de información financiera es la que está aplicando para la elaboración de la información financiera que presentará en la declaración anual de impuestos. Entonces es algo interesante porque esos países están ya adoptando norma internacional dentro de sus ordenamientos jurídicos, dentro del ordenamiento jurídico. Y miren lo que es Colombia. Colombia, en la ley 1314 del 13 de julio del 2009, regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptada en Colombia. Y en el decreto 2496 del 23 de diciembre del 2015, es un decreto que modifica y estas normas hace un decreto, una modificación a las normas de contabilidad e incorpora el decreto 2415, el cual modifica parcialmente el anexo 2, donde adoptan la norma internacional para las pymes. O sea, los gobiernos de esas leyes, a su régimen jurídico, tiene la forma legal de poder hacer esos cambios, esas enmiendas a esas leyes a efecto de actualizarlas
para efectos de la presentación financiera, lo cual en México no se ha hecho nada, ¿no? En México le creemos a más gente pues, que quiere y que cree que es que la información financiera se hace de acuerdo a las normas de información financiera, pero sí, se hace de acuerdo a las normas de información financiera para los efectos financieros, pero la contabilidad para efecto fiscal tiene otros efectos. Independientemente de que la misma contabilidad sea o no igual, o la base que yo tome para eso sea igual a la norma contable, pues eso ya tenemos un problema, ¿no? Y eso se refleja específicamente en las normas, en lo que tiene que ver con las inversiones. En las inversiones es muy común que yo agarre la base para efectos fiscales, o sea, la base, el uso del método de depreciación de línea recta, lo utilice también para efectos fiscales, ¿no? O sea, y sabiendas que el activo no es posible que utilices el mismo método tanto para efectos fiscales como para efectos financieros y que pueda generar esa información, ¿no? Que pueda ser útil para el empresario, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, ustedes ven que la declaración, entonces, esta declaración, pues tienen que sopesarla desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, en base a lo que establece este artículo 11 de la Ley de Impuestos del Código Civil Federal, donde siempre va a prevalecer el régimen especial sobre el régimen general, y esto es que la Ley de Impuestos sobre la Renta es el régimen especial y el régimen general viene siendo, básicamente el régimen especial viene siendo el Código de Comercio, pero en materia tributaria es la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es la que me marca la obligación, y el régimen general es, en todo caso, el Código Fiscal de la Federación. Esas son mis conclusiones en cuanto a este tema en específico, ¿no? Ahora bien, en cuanto al registro de las transacciones, hemos visto cómo la autoridad jurisdiccional en sus diversos criterios ha emitido que se es aplicable las normas para llevar a cabo una serie de análisis de cuestiones jurídicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un criterio muy interesante en el que se puede utilizar la norma de información financiera para el análisis de cuestiones jurídicas, de cuestiones contables y de cuestiones financieras, ¿no? Entonces, ante esa apertura desde el punto de vista, desde el orden jurídico que tiene que ver con la eh, la parte legal por medio de sentencias, es que se ha aplicado la norma de esta información financiera. Pues lo han hecho. Sin embargo, lo que es recurrente es que en cada uno de esos criterios que se han emitido por parte de la autoridad, ha jalado información, ha jalado conceptos financieros que los ha hecho suyos para el tema tributario. Por ejemplo, el de sustancia económica. El de sustancia económica, la norma, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativo ha adoptado el término de sustancia económica y se lo ha transportado a las resoluciones de los juicios. ¿Por qué? ¿O por qué lo hace? Pues en base al derecho, ¿no? Es que lo aplica o lo ha estado aplicando como costumbre, como una de las fuentes de derecho que es la costumbre, y es por eso que jala ese concepto y se lo lleva a la resolución. Otro que es, por ejemplo, otra resolución es la determinación del costo. La determinación de las empresas, personas morales que determinan costo, la autoridad ha jalado mediante la jurisprudencia que se aplique la técnica contable. Y así sucesivamente, si vamos analizando
cada tema que tiene que ver con contabilidad, pues es obvio, ¿no? Que empieza a tomar conceptos que están propios de la norma de información financiera hoy día, o en su caso de los principios de contabilidad generalmente aceptados, los ha jalado, los ha hecho propios para resolver temas jurídicos. El problema es que eso no quiere decir que si toma algún elemento de las normas de información financiera y lo hace propio para efectos fiscales, vaya a jalar todo el libro para efectos fiscales, ¿no? Allí es donde entra esa situación. Por eso, esta norma de información financiera, la A6, en su sexto párrafo, que habla de los criterios de reconocimiento de las transacciones, las operaciones internas y otros eventos que debo de registrar en la contabilidad, que debo de pasarlos por este filtro. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta norma, en principio, pues nos va a ayudar de alguna manera a filtrar cualquier información que se vaya a reconocer en los estados financieros e inclusive podemos aplicar un sistema de control interno con estos seis puntos a efecto de que no se filtre ningún EFO o ningún EDO, ¿sí? Ningún EFO, ¿verdad? Y que no estemos en los EDOs, ¿no? Entonces, sí es interesante. ¿Por qué? Porque esto deberíamos de agarrarlo como control interno, ¿no? Esto debería ser un control interno en mi despacho, en la empresa donde trabajo, para poder hacer. El contador no nada más es agarrar el CFDI y meterlo a la contabilidad, sino el contador se vuelve un poco más crítico de lo que está registrando a raíz de la sustancia económica. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de una transacción dentro de la información financiera, el reconocimiento de una transacción dentro de la información financiera, pues sí es primordial, pues, es primordial de que la información que se esté mostrando dentro de esta parte, de esta información, pues sea veraz, sea oportuna y esté oportuna y sea confiable para la toma de decisiones y para la elaboración de los estados financieros, como lo hemos estado viendo, que es lo que la autoridad así lo dispone, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta en estos seis criterios, es de suma importancia ponerlos a trabajar dentro de nuestras empresas. Es una herramienta interesante para efectos de controles internos, ¿no? Notas a los estados financieros. Bueno, las notas a los estados financieros fue una de las novedades y pareciera que fueran las notas a los estados financieros. El problema es que nomás dicen notas. Y aquí es donde aquí es donde empezamos a analizar el tema financiero con el tema para efectos fiscales, ¿sí? Este es el punto medular. ¿Realmente esto que dice notas son notas a los estados financieros? Porque si alguien que sabe qué son las notas a los estados financieros, de acuerdo a la NIF A7, párrafo 10A, se entenderá, pues, que todos los estados financieros, cuando hablan de estados financieros, debe de incluir las notas, ¿sí? Son los estados financieros completos. Cuando alguien le habla de estados financieros completos, incluye las notas, ¿sí? Incluye las notas, ¿no? Y eso, pues, obviamente, para poder elaborar las notas a los estados financieros, pues, está la norma de información A7, ¿no? Las notas, los estados financieros y sus notas forman un todo o una unidad inseparable, ¿sí? Y por lo tanto, deben presentarse de manera conjunta, o sea, no pueden ser separadas, debe ser presentada de manera conjunta. La información que complementa los estados financieros puede ir al cuerpo o al pie del mismo o en una página por separado, o sea, la regla. O sea, las notas a los estados financieros, si ustedes quieren, puede estar en el campo, o en el pie del mismo, o en una página separada. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la autoridad, ¿dónde puso las notas? Pues en cada rubro de los estados financieros, ¿no? Aquí a un ladito, la puso. No las puso abajo, no las puso en otro lugar. ¿Sí? Ahí es donde puso las notas, ¿no? Son representaciones alfanuméricas que clasifican y describen mediante títulos, rubros, conjuntos, cantidades y notas explicativas. Realmente esas son las notas.
O sea, por eso siempre decía, ¿qué es lo que incluyen las notas? La misma norma nos dice qué es lo que incluye, que es, en las notas declara la manifestación explícita del cumplimiento de las normas de información financiera para para la presentación razonable. En caso contrario, o sea, que no aplique la norma de información financiera, tienes que revelar el hecho. La descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y sus principales actividades, resumen de políticas contables significativas aplicables, la información relativa a partidas que presentan el cuerpo de los estados financieros, en el orden que es presentada cada estado financiero y las partidas que lo integran, la fecha de autorización de la emisión de los estados financieros y nombre de los funcionarios y órganos de administración que lo autorizan. Ojo, los estados financieros como tal deben de estar autorizados, ¿sí? Por el funcionario o el órgano de la administración que así lo disponga, debe estar, perdone, se me, acá estoy. Debe estar de manera autorizada y esto es una regulación que trae las normas de información financiera, pero jurídicamente los estados financieros tienen que estar autorizados por la administración, obviamente, y sometidos a la asamblea a efecto de que también estén autorizados para que después, propiamente dicho, puedan tomarse las decisiones correspondientes de negocio o, en su caso, la distribución de los dividendos, si es que así lo dispone la asamblea, ¿no? Entonces, sí es importante que los estados financieros estén debidamente autorizados, ¿sí? Autorizados. Y otros aspectos, otras revelaciones que pueden incluir pasivos contingentes, compromisos contractuales, revelación de información no financiera, nombre de la entidad que sea la controladora, la controlada, etcétera, ¿no? ¿Qué más debe revelarse en las notas a los estados financieros? La forma legal de la entidad, el país que se ha constituido, la dirección de la sede social o el domicilio donde sea la administración principal y si la entidad tiene vida limitada. O sea, si hay una limitación, por ejemplo, que la sociedad nada más sea por 5 días o que sea por un proyecto, las notas lo debe establecer, lo debe revelar para la toma de decisiones. Las notas, básicamente, la cantidad que nos da o el espacio que nos da para hacer una nota son 300 caracteres. Es decir, que en 300 caracteres no podemos narrar todo lo que debe llevar una nota a los estados financieros. Si alguien ha elaborado estados financieros con todas sus notas, se dará cuenta que 300 caracteres no sirven de nada, pues. O sea, no es ¿verdad? No es, no es, de alguna manera, no es el espacio que uno quisiera para desarrollar buenas notas a los estados financieros, sino que es un espacio limitado. ¿Y qué es lo que voy a poner ahí? Pues vamos a ver, vamos a poner algunas consideraciones hacia ustedes, ¿no? Ahora, acuérdense que los estados financieros ahora los piden comparados. Yo ya presenté el ejercicio 2021. Yo ya presenté las balanzas al cierre del 2021, la balanza 13, ya el 2021. Vengo presentando estados financieros 2022 con sus balanzas. Les recomiendo que analicen bien la balanza de comprobación, analicen la información que están mandando ustedes, porque si usted le movió al 2021 y creen que no se van a dar cuenta, sí se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Cada variación que usted haga en los estados financieros de lo que presentó a lo que viene presentando y lo que va a presentar ahora son variaciones que se van a dar cuenta. Acuérdese que la norma B1, que tiene que ver con corrección de errores para efectos financieros, pues sí nos da unos parámetros en qué momento voy a hacer el ajuste, si es en el ejercicio, al inicio del ejercicio
aplicado a utilidades retenidas, o me voy hasta el origen. Es una toma de decisión en base al juicio profesional y dependiendo de la modificación. Entonces, en este caso, debemos de ser muy cuidadosos en estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que hice en el 2021, que está en la balanza, que está en la información financiera? ¿Contra qué me lo va a comparar? Contra lo que viene en el 2022. Y va a analizar parámetros, va a analizar esta información, ¿sí? Entonces, sí es interesante que ustedes tomen en cuenta los números que va a meter aquí en los estados financieros, en cada uno de los estados financieros, ¿no? ¿Y por qué? Por el 199 en su fracción 14. Simple y sencillamente para ver variaciones en las partidas, tanto contable como fiscal, ¿sí? Si yo no llevo un correcto registro contable de las operaciones, y esto que la autoridad lo determine para efectos fiscales, pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Allí les digo es donde empieza el problema. ¿Por qué? Pues porque al final del camino, la información va a venir dispar y no voy a saber qué le voy a explicar, por qué esa diferencia entre una partida y la otra, que me generé un ajuste por inflación. Y les voy a poner un ejemplo. El primer ejemplo es los aumentos de capital. Aportación para futuros aumentos del capital. ¿Es una partida de capital? Sí. Pero para que esa partida de capital cumpla el requisito de que sea capital, pues tengo que cumplir toda la regulación a efecto, primero que nada, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y segundo, lo que establece la misma norma contable, como una herramienta para entender que esa aportación para futuro aumento de capital, cómo se debe de, pues, en qué caso se presenta en los estados financieros. Y allí en principio, pues vemos que la norma contable establece que cualquier aportación para capital, para futuro aumento del capital, pues debe de cumplir primero que esa operación se realice todo lo que tiene que ver con el tema corporativo, es decir, su asamblea correspondiente, ya sea la extraordinaria o ordinaria, dependiendo el tipo de sociedad. Número uno. Número dos, que ese dinero que está ingresando como aportación para futuro aumento de capital, pues no se puede regresar, ya no se regresa a la persona, ¿sí? Tercero, que esa aportación para futuro aumento de capital no se le cobre intereses, ¿sí? No debe de haber cobro de interés, ¿sí? Cuarto, que esa información, que ese dato, que ese depósito que se hizo para futuro aumento de capital, tenga una fecha específica de capitalización. Porque acuérdense que cuando queda un depósito que dice para futuro aumento de capital, pues debe de haber una fecha de específica de cuándo se va a capitalizar y qué capital es el que se va a capitalizar, si es el variable o el fijo, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, cumpliendo todos esos requisitos como tal, nosotros estaremos en posibilidades de que esa partida va a ser una cuenta de capital, ¿sí? ¿Y dónde se va a ver reflejada esa cuenta de capital? Principio, pues en los libros de la sociedad, número uno, y número dos, en el estado de cambios en el capital contable. Ahí va a aparecer esa modificación. Pero si yo no tengo nada de eso, entonces es una partida de pasivo. Entonces, si yo tengo si yo empiezo a presentar mis estados financieros y digo que esa aportación es de capital, la autoridad obviamente va a analizar mi información financiera, va a solicitar la aclaración de esa partida en específico, me va a solicitar información, no la tengo la información,
Entonces la autoridad lo que va a hacer es decir, bueno, es que es una partida no es de capital, es una partida de pasivo. Y si es una partida de pasivo, me debes impuestos. ¿Por qué? Por el ajuste anual por inflación. Entonces, es así como la información va a empezarse a analizar, ¿no? Y como bien decía un amigo Martín, que es un experto en normas de información, dice, pues también va a analizar el tema de los bancos, también va a analizar el tema de los clientes, las variaciones de las cuentas de los clientes, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, aumenté la cuenta de clientes, quiere decir que aumenté los ingresos y quiere decir que, pues allí va, ¿no? O sea, voy a empezar a ver, se aumentó el banco, aumentó la caja, aumentaron los clientes. Pues tiene que haber dinero para mi IVA, ¿no? O entonces voy a ver cómo se comportó el IVA. Pues tiene sentido. Entonces, tenemos que ser un poquito más críticos en la elaboración de la declaración anual. Inclusive, tenemos que hacer más conciliaciones. Y si esas conciliaciones son susceptibles de que pueda yo presentar información financiera confiable a mis socios, a mis clientes, para efectos financieros y también para efectos tributarios, porque vamos a presentar información financiera para efectos tributarios, para la determinación de la base impositiva, pues muchachos, considero que tienen que poner mucha atención en lo que van a presentar en esta declaración anual, ¿no? Bueno, hay algunas partidas, algunos ejemplos de partidas que puedan generar una variabilidad, ¿no? Que puedan generar variabilidades. Bueno, en cuanto a los ingresos, este es un momento de los que pues no nos vamos a poder hacer para ningún lado, muchachos. ¿Por qué? Porque toda esta información la va a tomar de sus pagos provisionales. De todo lo que pusieron en pagos provisionales, esos van a ser sus ingresos, ¿sí? Los ingresos que determino y obviamente deben de estar conciliados con su CFDI correspondiente, ¿no? Entonces, debo de tener papeles de trabajo que haga el cruce de los CFDIs, de lo que presenté en la declaración, ¿sí? De lo que tengo registrado en contabilidad y que si la información coincide en las tres fuentes, lo pueda yo reflejar en los estados financieros. Si por alguna razón el CFDI, en alguno de los CFDIs no coincide, ya sea porque se canceló, porque en el mismo ejercicio cancelamos un CFDI, o porque la oportunidad que tengo de cancelar CFDIs, que me establece la disposición hasta el anual, lo puedo hacer, pues obviamente va a variar los ingresos. ¿Y qué tendría que hacer? Irme a la declaración provisional en donde se va a hacer donde está esa variación, presentar la declaración complementaria, ¿sí? Presentar una declaración complementaria de esa declaración de impuestos y después esperarme las 72 horas para que en el portal de la declaración anual aparezca esa corrección de los ingresos. Mientras usted no le puede mover ni le puede, no le puede mover al formato en materia de ingresos es imposible, ¿eh? No se puede mover para nada. Entonces, muchachos, para que lo tomen en cuenta, ustedes tomen en cuenta esta información de este tipo de conciliaciones, ¿no? Otra cosa que también deben de tomar en cuenta es tanto en materia de ingresos como en materia de egresos, debo de cumplir con el tema legal, con el tema contable y con el tema fiscal. ¿Por qué es importante cumplir? Porque ahora la autoridad está exigiendo más información. O sea, está exigiendo mucha información financiera. Mucha información, tanto legal, en el caso del ingreso, de los contratos. Los contratos. En muchos de los casos serían los contratos. Oye, pero yo tengo una abarrotes, ¿cómo voy a tener contratos? Bueno, no. En los abarrotes tiene mucha operación con público en general, pues debe de tener un soporte de esas operaciones
Y obviamente yo revisaría los inventarios, desde la entrada al inventario y todas las salidas de inventario. Y con las salidas de inventario las compulsaría con lo que tengo en contabilidad y mi base tributaria. De ahí yo partiría. Y en el tema legal, pues debería tener el registro y si son operaciones que sean de mayoreo, pues debo de tener contratos en lo referente, ¿no? Por eso les pongo los artículos 1794 y 95 cuando la existencia, los requerimientos para la existencia de un contrato y los elementos para invalidar un contrato, ¿sí? Entonces, si es importante esa situación, es importante que usted tome en cuenta eso, ¿no? Que usted tome en cuenta esta cuestión que está sucediendo. Entonces, si usted ve, eh, mm, esto siempre ha sido, pero ahora trae mayor relevancia. ¿Por qué? Porque si una variación en los ingresos a la autoridad no le cuadra con la conciliación, con la revisión de variaciones de otras partidas, es obvio que les va a solicitar que le aclaren esas variaciones, ¿sí? Le aclaren esas variaciones porque no les va a cuadrar con la determinación del tributo, en este caso del impuesto indirecto, y pues nos va a pedir tanto de los FDIs y nos va a pedir una serie de cuestiones, ¿no? Acuérdense que de acuerdo al 53B del Código Fiscal, las revisiones electrónicas se pueden hacer por partidas específicas, no por toda la información. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en lo vayamos a poner, ¿no? Aquí está, viene de la información, se hace la acumulación se hace acumulación de ingresos y aquí obviamente tú lo vas a detallar, ¿no? Si es por ventas, servicios o arrendamiento, uso o goce temporal. ¿Qué ingresos vas a distribuir? Aquí también hay que ser cuidadosos en esto, los anticipos de clientes. Si vas a disminuir anticipo de clientes de otros ejercicios que se acumularon en otros ejercicios y que por el brinco de un ejercicio a otro haces el comprobante final, te recomiendo que revises que este comprobante de anticipo que esté vinculado al comprobante general, ¿no? Para que puedas disminuirlo. Tienes que tener esa conciliación para poder que este concepto dentro de la declaración tengas el elemento para aclarar, ¿no? O sea, porque si al final la autoridad va a decir, oye, me está disminuyendo ingresos, pues a ver, quiero saber por qué, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Y también puedo disminuir los fondos de pensiones y jubilaciones que tenga constituidos en la legislación en el extranjero, ¿no? Residentes en el extranjero. Si lo hago, pues ahí lo tengo que poner. El ajuste nada por inflación, pues ya lo conocemos, lo que está en el artículo 44, 45, 46, los promedios anuales de créditos y deudas. Si los créditos eh, son mayores, ¿sí? Si se están apalancando conmigo, tengo ajuste por inflación deducible, pero si yo me estoy apalancando con las deudas, que las deudas sean mayores, entonces tengo un ajuste por inflación acumulable. Sí, para que lo tomemos en cuenta estas partes. Eso sí lo hay que llenar, porque eso no lo hace el autor, no lo hace el sistema, ¿no? Algunos ingresos que solo se acumulan en el anual, si le pongo que sí, pues tengo aquí las utilidades distribuidas en fideicomiso, los estímulos fiscales que sean acumulables, que son algunos que se hacen en el anual nada más, ganancias por inversiones derivadas y diferencias de inventario acumulable, ¿no? Pues eso ya va a quedar ahí. ¿Qué otra cosa? Si es tu primer ejercicio, o sea que acuérdense que la sociedad acaba de iniciar, ahora en el 2022, aquí es donde vas a poner todos tus ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no has hecho pago provisional, ¿no? Ingresos en el extranjero, si le pongo que sí, aquí tiene que ver si son por ganancias generados en el extranjero o por dividendos. Yo lo tengo que poner aquí. Y acuérdense que en este rubro se va a conectar
con el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, que es la declaración de operaciones relevantes, ¿no? Y que si esas operaciones con residentes en el extranjero no superan los 100 millones, no tengo que presentar la declaración informativa, ¿no? Como tal. En cuanto a las deducciones, el mismo caso que para los ingresos, ¿sí? Tengo que observar requisitos legales, fiscales y contables. Y ahora la autoridad se está poniendo un poco más estricta en el tema de las deducciones. Se está poniendo más estricto en tema de deducciones por el tema de los contratos, ¿no? La fecha cierta, por el tema fiscal que tiene que ver a la hora del registro, a la hora de la clasificación para efecto de la deducibilidad, y con el tema contable para las cuestiones de la sustancia económica, ¿no? De las transacciones, la revelación en un momento dado, clasificación de una de las partidas de los estados financieros, eso lo está haciendo la autoridad. Entonces digo para que lo tomen ustedes en cuenta. Entonces sí es importante que también cumplamos con toda esta información. Bueno, en su declaración obviamente pues aparecerán lo que son salarios, gastos, deducciones de nómina, inversiones, costo de lo vendido, el ajuste anual por inflación deducible. Obviamente, si lo hice acá en la determinación del ingreso y tengo ajuste anual, tengo más créditos, aquí se va a poner de manera automática, ¿no? Entonces, si están los sueldos, aquí, bueno, si es en la parte de los gastos, que esto es el estado de resultados, aquí me pone gasto general, administración y ventas. Y aquí, pues tenemos que ver, tengo que analizar cómo tengo clasificado mis costos y mis gastos, de acuerdo a la técnica contable, si es por su función o es por su naturaleza. Y si yo no conozco esto, pues tenga cuidado lo que vaya a seleccionar ahí, ¿eh? Porque si usted no conoce si lo tiene clasificado por su función o por su naturaleza, tenga mucho cuidado lo que va a picarle ahí, cualquiera de esos tres elementos que están ahí, ¿no? Entonces, sí es interesante que usted se ponga atento a lo que va a hacer, porque lo que ponga aquí va a afectar el 2021, ¿sí? Lo que ponga aquí afecta el 2021. En materia de sueldos, obviamente yo debo de tener mi papel de trabajo donde aparece la parte exenta y grabada y tengo que revisar lo que aparece en lo que está cargado de los FDIs, ¿no? Por eso es que es importante analizar primero el visor de contabilidad, revisarlo contra el visor, de las nóminas, contrastarlo con lo que tengo en contabilidad y si hay que hacer algún ajuste, analizar los ajustes que se tengan que hacer para estos efectos, ¿no? Entonces, el sistema automáticamente me va a calcular, me va a sacar toda esta información, lo que tengo grabado, lo que tengo exento. Y aquí viene las nóminas de enero, si la declaración de impuestos que está pagada, si está pagada o si no está presente, si no está pagada, ¿verdad? O presentada en ceros. Aquí te lo va clasificando y entonces usted tiene que hacer su papel de trabajo de las declaraciones presentadas de retenciones versus lo que tengo en el visor de contabilidad, en el visor de nóminas versus lo que tengo registrado en contabilidad. Y si todos me coinciden, pues el dato que está contablemente, pues es real, ¿no? En caso contrario, que traiga alguna diferencia, pues tengo que analizar en dónde está la diferencia para saber si es la declaración que se pudo meter de manera incorrecta o el timbrado de algún comprobante que no lo es, ¿no? También viene el tema de los ingresos exentos, ¿no? Que eso también tienen que tomarlo muy en cuenta el tema de los ingresos que son exentos. ¿Por qué? Porque en su declaración usted va a tener que determinar esa partida, si es el 47, el 53 de ese ingreso exento, que no va a ser deducible, porque así lo dispone el artículo 28, fracción 30, y aquí es donde donde se va a poner este porcentaje. Acuérdense que el porcentaje de los no deducibles como tal, para todos siempre o sea, el porcentaje deducible va a ser el 53 y el monto no deducible va a ser el 47 siempre, ¿no? Aunque hay muchos que aplican
la resolución miscelánea, esa regla miscelánea es totalmente ilegal. También aquí hay que tener claro el tema de los viáticos, ¿sí? El tema del viático, que los FDIs que usted haya emitido de viáticos, tenga cuidado porque aquí hay que poner esos conceptos que no va a ser deducible vía nómina, sino que va a ser deducible vía el gasto. Los anticipos de rendimiento de sociedades cooperativas, que obviamente usted perdón, de sociedades civiles, que obviamente usted los timbra por el mismo sistema y que se van aquí, usted va a tener que poner aquí este monto. ¿Sí? Y otros conceptos que no sean deducibles, porque son deducibles en otra área. También viene el tema de los costos, ¿sí? La mano de obra que va al costo. Y aquí hay que ser muy interesante, es muy interesante este tema. Y ahorita lo vamos a ver adelantito. Lo que nunca se ha hecho por parte de empresas de servicios, ahora las empresas de servicios deben de determinar el costo de servicio. Y si yo tengo mano de obra aquí, que es mano de obra, conforme a la norma C4, es una mano de obra, en el norma para el costo de servicio, esa mano de obra, tengo que cuidar mucho mi registro contable. Si va al inventario o va al gasto, dependiendo, ¿no? El registro contable. Entonces, si yo tengo nómina y esta nómina que está aquí forma parte del costo, entonces debo disminuirla aquí, disminuirla en el apartado del gasto de la nómina y venir y ponerla en el gasto en la parte del costo, ¿no? Conforme al 39. Entonces aquí viene lo del subsidio al empleo, el artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Aquí obviamente me va a poner los datos que aparecen en el famoso CFDI. Y si queda pagado de ejercicios anteriores, aquí yo le tengo que poner el monto que haya dicho de ejercicios anteriores, el saldo que me haya quedado en ejercicios anteriores. Y aquí hay que tener cuidadito con esto, perdón, cuidado con esto, porque este saldo que está aquí debe de coincidir con lo que yo tengo en la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2021, que fue el que supuestamente yo apliqué en el 2022, ¿no? En el tema de los gastos, bueno, en el tema de los gastos, pues aquí vienen los anticipos de rendimiento de sociedades cooperativas, ¿sí? Y los viáticos, ¿no? Aquí lo relaciono. Y aquí viene toda la serie de gastos, ¿no? Adquisición de bienes, de importación, combustible, devoluciones, etcétera, etcétera. Inclusive nos hemos dado cuenta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había un rubro que decía otros gastos cuando no estaban en la clasificación? En esta declaración nos hemos dado cuenta que no aparece eso, ¿eh? No aparece. Esta es la pantalla para los reciclos, ¿eh? Para el reciclo, esta es la pantalla, aquí están sus gastos, ¿no? Entonces, si usted piensa que va a venir la de otros gastos generales, pues está muy equivocado, ¿no? No va a venir eso. Creo que viene una que dice gastos generales, algo así. Ahí va más. ¿Qué otra cosa están pidiendo? Honorarios pagados a reciclos. Y el uso goce temporal, el uso goce temporal de bienes pagados a personas físicas. ¿Por qué? Por el tema de la retención. ¿Sí? Por el tema de las retenciones. ¿Por qué? Porque te va a poner lo que tú pagaste, el ICR de retenciones por el uso goce temporal de bienes inmuebles, el estatus de la declaración, ¿verdad? Y los folios y la fecha de presentación aquí va a aparecer. Y usted va a poner el importe que según tú tienes en contabilidad y pagaste, ¿no? Si hay alguna diferencia, hay que ir a corregir la declaración y luego regresar para acá. Igual los pagos a reciclo, ¿eh? Igual. Y entonces los gastos, obviamente en el estado de resultados, aquí van, en esta parte. ¿Sí? Este es importante, ¿no? Importante tener que el estado financiero como tal, pues va a aparecer, ¿no? Esta información.
En el caso del costo, pues en el caso del costo es interesante porque los costos como tal, pues hay que saber cuándo es costo histórico, cuándo es costo predeterminado. Y aquí está la determinación del costo. Algo importante, muchachos, es que en este formato aparece de manera conjunta el costo para comercializadoras y el de producción de manera conjunta, ¿no? Y deja separado el de servicios. Bueno, creo que en la declaración viene. El de costo de servicios lo separa, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan mucho cuidado a la hora de estar requisitando la parte del costo, ¿sí? La parte del costo. Bueno, aquí viene si estás en predeterminado, si es estándar, método de evaluación y obviamente lo demás. En inversiones, el tema de inversiones, ahí aparece, eh, recordando pues en inversiones que ustedes tienen bases diferentes para la determinación de la depreciación como para la deducción de inversiones, ¿no? Las reglas son totalmente distintas, ¿no? Cada regla. Si usted selecciona, por ejemplo, aquí, dice que si es conforme a quién, conforme a qué título deduce. Acuérdese que los de régimen simplificado de confianza tienen una aplicación del título séptimo de la ley de impuestos a la renta, un beneficio en la deducción de las inversiones que las del título 2. Si es del título 2, aquí usted va a seleccionar cualquiera de lo que tiene aquí. Si no tiene inversiones, pues aquí le pone sin inversiones y se cierra este rubro. Pero si usted le pone maquinaria, por ejemplo, maquinaria de equipo, mobiliario de equipo o maquinaria de equipo, automáticamente se va a abrir una subdivisión. Y aquí va a poner cuál es esa maquinaria de equipo, ¿no? Si no está la maquinaria de equipo que usted quiera registrar aquí, pues aquí le pone otras actividades no específicas, ¿no? Y listo. ¿Qué es lo que haces cuando vas a deducir inversión? Es lo mismo que establece la ley de impuestos sobre la renta. Si el porcentaje de deducción de la inversión no está dentro del artículo 34, que es por la función del activo, entonces me voy por la actividad, que es el artículo 35, ¿no? Otros datos, bueno, algunos estímulos fiscales que se disminuyen, por ejemplo, el de patrones que contraten a personas con discapacidad y adultos mayores, aquí va. El de las operaciones de maquila, de acuerdo al 26 el decreto publicado en el 26 de diciembre del 2013, y el del 8% del costo de los libros para esas empresas que se dediquen a la venta por ellos, ¿no? Aquí es donde yo lo voy a poner, lo voy a disminuir, pero hay que tener, si yo tengo todo esto, hay que tener la base, el papel de trabajo específico para poner este dato aquí, ¿no? Porque sí es importante. La PTU, resultado fiscal, bueno, y aquí ya la determinación del impuesto, ya saben, la determinación del impuesto y ser retenidos por el contribuyente y demás. La PTU pagada, pendiente de pagar de ejercicios anteriores, aquí la voy a poner. Las pérdidas fiscales, ¿sí? Aquí hay que ser muy cuidadosos con el tema de la pérdida fiscal. Yo les he dicho, la pérdida fiscal se actualiza única y exclusivamente en el ejercicio que da el origen y se vuelve a actualizar hasta que la aplique, ¿sí? Hasta que la vaya a aplicar. Esta no se actualiza cada año, esta se hace desde el origen hasta que se aplica, ¿no? Y acuérdense que tenemos 10 ejercicios para disminuir la pérdida fiscal hasta agotarla, pero si hay un ejercicio en el cual tenía derecho a haber aplicado esta pérdida, pierdo el derecho correspondiente de ese ejercicio y mandarlo, ¿no? Estímulos al impuesto causado, bueno, hay unos estímulos que están en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, y aquí es donde lo voy a ir aplicando, ¿no? Impuestos sobre dividendos, el ICR sobre dividendos, total de dividendos pagados, el ICR remanente o ICR por dividendo pagado, ICR por dividendo acreditado y el remanente. Aquí lo voy a plasmar, si es que eso va, ¿no? Y aquí viene el pago del impuesto ICR pagado, eso me lo hace de manera automática, y vienen todos los datos adicionales, ¿no? Coeficiente de utilidad, cuidar el tema de los anticipos de remanentes de socios,
porque esto aquí el sistema lo va a generar de manera automática, pero yo debo de tener todos los datos, ¿no? Y aquí, pues el tema de la determinación de la PTU, ¿no? El tema de la PTU que voy a distribuir. Y aquí muy interesante, porque aquí para la determinación de la PTU, conforme al artículo 9, ya casi al final de la información, acuérdense que me pide que disminuya los no deducibles de acuerdo al artículo 28, fracción 30, y luego a eso que ya está disminuido le quite las deducciones autorizadas. Entonces, si tengo nómina dentro del costo, pues es obvio que esa nómina, para esos efectos, para quitarlo aquí, lo voy a disminuir, pero aquí donde dice las deducciones, le resta las deducciones autorizadas, es obvio que yo no puedo desmembrar un elemento del costo porque voy a tener que disminuir el costo, ¿sí? Entonces disminuyo todo lo que tiene que ver con la información que está dentro del costo y este sería un efecto neutro, es decir, pues que aquí lo quité y aquí lo volví a quitar, ¿no? Entonces aquí me va a dar una renta agradable para el efecto de la PTU y es lo que tendría que pagar. Por eso les digo que es importante el tema del costo de lo vendido. Me vuelve a poner aquí si tengo un número de identificación de esquema reportable, ahí póngale NA. Hasta ahorita la guía no ha dicho absolutamente nada sobre esto. Bien, ya vimos que están los 4 estados financieros básicos, los ejercicios que se están terminando y aquí vienen las instrucciones. Primero, pues tengo que capturar, obviamente, cada cuenta maestra. Acuérdense que a esto le llaman cuentas maestras, ¿sí? Y tengo que registrarla, obviamente, la cuenta maestra y la subcuenta, ¿sí? Es lo que se registra, ¿no? Para que lo tomen en cuenta también. O sea, aquí hay que ver cómo tienes clasificado tu catálogo de cuentas. Si los que tienen clasificado el catálogo conforme al anexo 24, pues no sé cómo les vaya a ir, pero pues ahí los quiero ver, ¿no? Y los que no, pues tienen muchas posibilidades de que haya mayor, mayor éxito. Y aquí selecciona, se habilitan nada más 300 caracteres para la nota. Obviamente guarda la nota y listo, ¿no? Entonces aquí viene esto. Miren, este ejemplo de esta nota fue en consenso pues con este muchacho que le digo, Martín Rojas, por Martín Rojas Tamayo, que él decía, pues qué caramba le vamos a poner ahí. Si yo hablo de notas a los estados financieros, tengo 300 caracteres, pues obviamente no coincide, pues no va a ser suficiente para hacer una buena nota. Entonces, ¿qué es lo que vas a poner en esa nota? Consideramos, y yo estoy totalmente de acuerdo, que nada más se pongan variaciones en donde esta variación me diga o especifique por qué el aumento, ¿no? En este caso, por ejemplo, efectivo equivalentes de efectivo, un ejemplo, en el aumento en el 2022 respecto al 2021, debido a que se recibió un préstamo bancario en diciembre que no fue utilizado al cierre del ejercicio. Así de sencillo. O sea, se aumentó porque recibimos un préstamo. Y entonces, si la autoridad ve esto, ¿qué es lo que nos va a pedir en caso de que pidamos, que nos vaya a pedir la aclaración de esa partida? Pues el contrato del famoso préstamo bancario, ¿no? El contrato para poder corroborar que sí fue un préstamo y que no nada más le estoy poniendo ahí un dato por ponérselo. Y si yo le pongo el aumento del 2022 respecto al 2021, es que se recibió un préstamo de un particular en diciembre y no se utilizó. ¿Qué me va a pedir la autoridad? Ah, pues me va a pedir primero el contrato con la famosa fecha cierta, ¿sí? El depósito bancario, la transferencia, el depósito, como haya sido, ¿no?
Pero aquí tenemos que ser muy concretos y muy generales, no tan específicos. Me depositó, dice, recibí un cheque no, recibí un préstamo de un particular en diciembre y no fue utilizado. Y ahí ya lo dejo muy general. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a pedir la autoridad información de eso. ¿Con qué fin? Pues para que no le haya metido gol con el tema del IVA o con el tema de los ingresos, ¿no? Los estados financieros, aquí está el estado de situación financiera, viene comparado todo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, todo viene en notas, notas, ¿no? Ahí está el pasivo y el capital. En el capital sí hay que poner mayor énfasis y yo he estado siendo muy enfático porque las partidas de capital tienen que estar en mucha conexión con el estado de cambios en el capital contable. Tienen que estar conectadas. Si yo no conecto eso, va a ser muy difícil, pero muy difícil que vaya a coincidir. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Que cada dato que yo meta en esta declaración va a haber una reacción por parte de la autoridad para revisar. ¿Ok? Entonces sí hay que ser muy decisivos en lo que vayamos a poner. Y miren, aquí un ejemplo, ¿no? Este es parte del efectivo. Aquí viene efectivo, equivalentes de efectivo nacionales y extranjeros, y luego viene efectivo equivalente al efectivo restringido nacional. Si yo pongo lo restringido, oye, efectivo equivalente restringido, pues tengo que irme a la norma C1 para saber que es un activo restringido. Y si yo ahí en el activo restringido, por ejemplo, que está embargada la cuenta bancaria y voy a presentar mi declaración anual, pues ahí está la restricción, ¿no? Es en base a un embargo con la cuenta bancaria por parte del Seguro Social, y tengo que poner tengo que poner una nota, ¿no? Ese dinero no se cuenta, está restringido, ¿sí? Y así sucesivamente se van viendo. Y luego otra, esto es lo que aparece aquí. Y aquí aparece lo que está en el anexo 24. Y entonces aquí viene efectivo equivalente de efectivo nacional, caja en efectivo, bancos extranjeros. Muchos de los programas de contabilidad empezaron a agarrar el anexo 24 y se les olvidó las normas de información financiera. Y ahí es donde empezamos con los problemas, ¿sí? Empezamos con problemas porque mucho contador, pues, lo vio fácil, dijo, de este me baso y vámonos recio, ¿no? Y no es así porque la norma de información financiera, acuérdense, este año entró el nuevo marco conceptual de las normas de información financiera, por eso hay que comprar las normas 2023 para poder ver cómo se va a presentar, los demás estados financieros. Es decir, que ahora lo que yo tengo que es analizar la A1 con un nuevo marco conceptual y tengo que estar haciendo como decía decía un contador que ya hace unos años él falleció, decía él, tienes que andar parchando la normatividad contable con el nuevo marco conceptual. Así lo tienes que hacer a hoy día. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que para el 2023 compren su libro de normas de información financiera porque el marco conceptual es nuevo y hay que ir parchando esas normas, ¿no? Hay que irlos parchando. Pues bien, este es el estado de cambios el estado de cambios en el capital. Aquí están las partidas. Obviamente, cuando usted abre esto, va a abrir cada rubro, va a poner aquí capital, pues se abren una serie de cosas, ¿no? Saldos ajustados previamente reportados, ajuste respectivo en el capital, y aquí aquí lo va a ir llenando. Miren, aquí más o menos está ¿no? Entonces, por lo que se ve, parece que agarraron el formato que está en la norma correspondiente del estado de cambios
y es lo que se va a llenar, ¿no? Sí. Entonces aquí debo de tener soporte de toda esta información, porque si no tengo el soporte de toda esta información, pues el soporte van a ser los libros sociales, ¿eh? Los libros sociales de la sociedad, ¿no? Ese va a ser el soporte. Bueno, hasta aquí son mis comentarios de tomar en cuenta en en este formato de la declaración anual, con estas pequeñas novedades que trae y que creo yo que sí debemos de tomar en cuenta para efectos de hacer una correcta presentación de la declaración anual. Y aparte a los que lleven maquiladoras, que tengan programas de maquila, pues van a tener que hacer su famoso Safe Harbor. Acuérdense, Safe Harbor. Y hacer Safe Harbor, pues hay que mandar su declaración al IEMSE y coincida el IEMSE, la base tributaria que determinaron allá como la utilidad, que coincida con lo que tengamos en la declaración anual, porque si no coincide, entonces ya tenemos otros problemas. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda, los que están aquí? El iPhone. El Rafa. Échale, Rafa. Qué tal, Julio? Buenos días. Buenos Pues días. aquí, déjame, pongo el video porque ya no sé dónde salí. Pues saludarte, Julio, y agradecerte nuevamente el hecho de que nos estés ilustrando un poco ahí con esto. Ya sé que los sistemas del SAT pues, ya están precargados, pero la forma en cómo realizar los ajustes necesarios para poder cumplir y cumplir satisfactoriamente, ¿no? Pues sí, es una cuestión ahí que estamos viendo que la autoridad cada vez más ajusta tornillos, pero también nosotros tenemos que ajustarnos también a los temas de presentación de estas declaraciones que vienen. Ya ven que ha habido mucho problema con la declaración de enero, que no se ha podido cargar algunas cuestiones, pues es que es normal, Sí, sí. ya está una saturación, ya el tema de que tiene que ver con el informático, pues los está superando. Ya es cuestión presupuestal básicamente, ¿no? Que es lo que están diciendo, ¿no? Yo no, la verdad no les puedo decir si es presupuestal porque yo vi el presupuesto que no lo puedo hacer, pero en los comentarios que hacen, pues es eso, ¿no? Que el presupuesto, hubo una disminución de presupuesto y obviamente en sistemas informáticos, pues sí le están bajando un poquito, ¿no? Sí, de cualquier manera son excusas. Nosotros vemos el momento de que vamos a visitar las oficinas y están desiertas, ¿no? Dos, tres personas por ahí y siempre la excusa de que vaya con citas, pero pues no hay citas, entonces pues dejan mucho que decir. Exacto. Entonces, pues ahora tenemos esto que ya se nos vino encima. Tenemos que ser cuidadosos en todos estos pequeños detalles y que van a salir más, ¿eh? Van a salir más detalles, ¿no? De Me hecho, reportan un ya minuto. se, ya se publicó, eh, Déjame reporto. ya se publicó ahí una guía, se publica una guía, pero la guía en vez de aclarar, pues hace más bolas, ¿no? Ese es el problema. Y luego vete a las preguntas y respuestas y pues te más remite a la guía. Y pues no. Ya se está hablando de manera extraoficial, ojo, de manera extraoficial, que probablemente no se presente el estado de cambios en el capital y el estado de flujo efectivo. Pues está resultados y la licitación financiera sí se va a presentar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final del camino, porque también considero que sí es necesario, pues sí es necesario que todo el contador se ponga
en el mismo, en la misma sintonía, ¿no? Que se hagan los estados financieros completos. Pero se ha dicho ahorita de manera extraoficial, probablemente sí se haga ese ajuste, probablemente haya ese ajuste en la declaración y no se presente flujo efectivo de estado de cambio. No quiere decir, ojo, no quiere decir que no quiere decir que no vaya a presentar, que no vaya a realizar los estados financieros, ¿no? Sí. Muy bien, Es- entonces estaremos pendientes, Julio. Si hay tales modificaciones, pues que nos hagas favor de hacerlo de esta manera, vía Zoom, si no se puede presencial. Aquí ya estaremos el mes próximo retomando los desayunos en la agrupación. sí, de hecho, miren, ahorita el proyecto que traigo y que me han estado solicitando mucho, es un registro, es un curso que se llama, la verdad el nombre todavía no lo traigo todavía así claro, pero que tiene que ver con lo contable, los registros contables, registros fiscales, los operaciones fiscales y su registro contable, algo así. Entonces se van a plantear casos específicos, como por ejemplo la deducción del artículo 28, fracción octava, que tiene que ver, con la deducción de las gratificaciones. Ok, en la declaración voy a meter esa deducción, ¿sí? Voy a meter la declaración. En la declaración, la deducción de gratificaciones, como establece el mismo artículo 28, que sea una, entre comillas, provisión. Ahora bien, ¿eso cómo lo voy a hacer contablemente? O sea, ya sé que fiscalmente lo voy a meter ahí. ¿Cómo lo voy a registrar contablemente? Ese tipo de operaciones son las que se van a ver en el curso desde el punto de vista legal, fiscal y contable. O sea, ¿qué norma de información financiera se le va a aplicar? ¿Cómo lo vas a registrar para que tengan una mejor visión? Pues. Entonces, en ese sentido va a ir el curso, así me lo pidieron. Obviamente ese es un tema. El segundo es la declaración anual de personas físicas. El tercero, el tercer tema va a ser las consecuencias legales y fiscales de la remuneración de socios y accionistas, que ese curso ya lo di esta semana y que la verdad, pues vale la pena. Y hay otros dos temas más que están pendientes. Uno que va a ser el beneficiario controlador, creo que va a ser el tema del Definitivo. beneficiario controlador, y el otro va a ser los pecados capitales de los socios o de los socios y accionistas, ¿no? Ahí vamos a meter lavado de dinero, una serie de cosas, ¿no? Que va a valer la pena. O sea, son 5 temas que se van a hacer como un pequeño diplomado, pero van a ser bastantes días, va a ser de análisis, de estudio, para que yo, sí, Janet, un mini seminario, pues más o menos así, ¿no? Es lo que pretendo, ¿no? Y si se me vienen otros temas y otros participantes, pues ya les avisaré. De entrada son los temas que traigo ahorita, ¿no? Que están ya van a estar próximos. El siguiente va a ser el anual de personas físicas. Y ojo, la anual de personas físicas que no sea reciclo, que no sea que tenga actividad empresarial y profesional, que aumente los 4 millones o que no haya aumentado los 4 millones, pero está en actividad empresarial y profesional, se dice que también van a pedir los estados financieros comparados, ¿eh? Para que también se pongan alertas, ¿sí? Se pongan alertas, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Que se pongan alertas, porque también las personas físicas tienden a que esto se vaya, a que esto que metieron aquí como un proyecto para ver cómo reacciona la gente, también lo vayan a aplicar allá. Entonces, yo creo que los colegios, asociaciones y demás deben de, pues, levantar la voz,
que está bien que se presente la información, pero que ajusten el marco jurídico para que sea un poco más uniforme y obligatorio, ¿no? Como tal. ¿Qué pasó? Blanca dice, pues, oh, Blanca, no renuncies, al contrario, estudia Ni te más, suicides. ni te suicides. Mejor hay que ser más estudiosos del tema, o en caso de que no puedan hacer las notas o no puedan hacer los estados financieros, pues obviamente, pues acérquense con alguien para que lo contraten y que les haga la labor, ¿no? Si no lo pueden hacer. Porque eso es muy común que no puedan hacer los estados financieros, que no puedan hacer estado de flujo o el estado de cambios en capital, eh, pues sí, se necesitan contratar una persona que sí se los haga de manera correcta con la balanza, ¿no? 5 contadores por una declaración. No es eso, pues es básicamente tener la información debidamente bien conciliada, realizada conforme a la técnica contable, y con eso yo creo que es suficiente, ¿no? Lo demás es llenar una forma, ¿no? Un formato, hacer conciliaciones y demás. Yo sí lo veo, ¿no? Pero pues igual, estaremos al pendiente ahí con la asociación, le estaremos dando seguimiento. Ya si hay alguna duda, pregunta, ya que lo quieran hacer de manera más particular, pues sería por medio del correo electrónico y en todo caso por el WhatsApp, que aquí está, ahí lo tenemos el WhatsApp, ¿no? Pues, Entonces, ¿qué pasó con la plática de la Secretaría de Economía, Julio? Quedó pendiente. la plática de la Secretaría de Economía la van a posponer para otro día. Sí. Me van a mandar fechas, me van a mandar las fechas, que es lo que estaba viendo aquí. Me van a mandar la fecha de cuándo se va a hacer, porque con el tema de la nieve, ahí en la Rumorosa, pues me fue imposible llegar hasta allá, ¿no? Eso es lo que estaba viendo ahorita. Ok, pues estaremos pendientes, Julio. Sí, estaremos ahí pendientes, cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden para todos Gracias. los que se conectaron. Que me manden un trineo. Este, pues tal vez, ¿no? De que manden un helicóptero, pues si se lo mandaron a quién sabe quién, ¿no? Pues que me manden uno igual, ¿no? Está bien. Entonces, pues nos vemos en la próxima, muchachos. Vale. Nos vemos en la próxima y ahí Nos vemos a estamos al todos. pendiente. Gracias. Saludos. Saludos a todos y gracias por la convocatoria que todos vinieron. Gracias. Gracias, Conta, igualmente. Hasta luego. Bye. Buen Hasta día. luego. Bye.